Seguimos en el ámbito papal, por decirlo así. Le damos la bienvenida al doctor en historia José Antonio Benito. Él acaba de presentar el libro Francisco, el Papa de Todos, ¿no? Editado por Paulinas y San Pablo. A ver si me ayudan por acá. Lo estamos viendo en pantalla. Lo vemos en pantalla y vemos el libro. Ahí está. Y bueno, también nos comentaba de otro libro, ¿no? Publicado previamente por él, que es el de Peruanos Ejemplares, Valores de los Discípulos y Misioneros Santos, Beatos y Siervos de Dios en el Perú, que nos interesaba. Ya vamos a pasar, por supuesto, al otro libro. Señor Benito, gracias por estar con nosotros. Ustedes. Buenos días. Muy buenos días. Comenzábamos comentando este libro porque llamó la atención que en uno de sus mensajes preliminares el Papa se refiere a la expectativa del viaje al Perú, entre otras cosas por la cantidad de santos. Lo que él destaca es la cantidad de santos que tiene el país. Ese es un punto focal de interés para él, y comentábamos cómo el Papa ya es quien ha proclamado más santos hasta ahora. Hay un interés especial. ¿Por qué? Primero, ¿por qué cree usted que es ese interés especial en los santos en general? Por supuesto que son una figura pues central para la Iglesia, pero ¿qué nos quiere decir el Papa Francisco con esta ola de santos que en realidad está proclamando? Perú puso en boga este eslogan, ¿no? Más peruano que la papa, más peruano y tal. O podríamos decir ahora también más peruano que Santa Rosa, más peruano que San Martín de Porres. ¿Por qué? Porque han sido los embajadores universales del Perú. Santa Rosa de Lima está por todo el mundo. San Martín de Porres es patrono de la justicia social en todo el mundo y fue proclamado en vísperas del Concilio Vaticano II. Entonces estamos hablando de dos personajes peruanos que están dando nombre, fama al Perú. Y el Papa, que es de nuestra tierra, conoce muy bien quiénes han sido los forjadores, podríamos decir, de la peruanidad, de América, y entre tantos valores que se pueden esgrimir para el Perú, él identifica la santidad. 5 grandes santos: Martín, Rosa, Toribio Alfonso Mogrovejo, que es el patrono de todo el episcopado latinoamericano; San Francisco Solano, que ahora está como más desapercibido, pero que podríamos decir que en el rating en aquel momento era el número 1. Francisco Solano, un santo franciscano muy simpático que tocaba el violín y así evangelizaba, y que fue prior en Guardián, en lo que hoy son los Descalzos, la Alameda de los Descalzos, y luego San Juan Macías, que era un íntimo amigo de San Martín, que vino como emigrante, pero que se quedó aquí y que pasa por ser pues, el padre de los pobres, de los emigrantes, ¿no? Y que iba de camino desde lo que hoy es la Basílica de la Iglesia del Rosario a la Recoleta, lo que hoy es la Plaza de la Recoleta, donde nació la Universidad Católica del Perú y tal, pero que en ese momento era una casa de retiro de los dominicos y iba con San Martín de Porres. Entonces, este es el tesoro grande del Perú. Yo siempre digo que junto al reino mineral, la riqueza el reino mineral, el reino vegetal, ¿verdad? Y el reino animal, estaría, y lo que le daría valor, la riqueza humana. Entonces hay un vitral en la iglesia Merciladora donde aparecen los 5 santos y en el centro está el escudo justamente del Perú. Bueno, pues en el centro podríamos decir que tendrían que estar los santos, y lo ha identificado justamente el Papa. ¿Quién está en esa cola, en esta fila de beatificación, posterior pues canonización? No es extraño que un papa llegue a un país y también haya pues actos incluso de repente de beatificación. ¿Se espera algo? ¿Quiénes son los peruanos que están en ese proceso? Comentábamos fuera de cámaras que incluso había un proceso que se había adelantado por el lado... Tenemos los 5 santos canonizados, ¿no? 2 nacidos en el Perú, Rosa y Martín; 3 que vienen de España, pero que se peruanizan. Pues tenemos 5 santos, tenemos ya beatos: Sorana de los Ángeles, que fue beatificada por San Juan Pablo II en el 2 de febrero del 85, cuando fue a visitar Arequipa el padre Luis
Tesa, y junto a estos dos, muy reciente, tenemos la beatificación de los mártires de Chimbote, que murieron en el 92 y que fueron beatificados el año pasado. Entonces tenemos santos, tenemos asesinados beatos por el terrorismo, ¿no? Sendero Luminoso, sí. Y luego tenemos los siervos de Dios, que serían los que, como muy bien comentas, están a la cola. Y ahí tenemos... ¿Quiénes son los más destacados ahí? Porque esperamos que probablemente el Papa tenga algún tipo de manifestación al respecto. Ya es difícil porque está todo muy bien programado, hay una agenda muy... pero a veces pero siempre hay sorpresas, hay ¿no? alguna sorpresa, ¿no? Se creía, cuando vino Juan Pablo II, que quizá Francisco del Castillo, que es uno de los grandes santos, diríamos siervos de Dios, y que para la gente es un santo, claro, ¿no? Porque trabajó mucho con los negros en el Baratillo. Uno va a la iglesia de San Pedro y ahí está su imagen, hay una cofradía, una hermandad que es bien fervorosa, ¿no? Entonces, él es uno de los que está ahí, el que propició el sermón de las 3 horas. Tiene que ver incluso con la devoción primera al Señor de los Milagros. Entonces, Francisco del Castillo, y hay varios jesuitas como Juan de Alloza, Diego Martínez, que fue confesor de Santa Rosa, Álvarez de Paz, ¿no? Y luego hay otro jesuita que, por decisión del propio Francisco, se está incentivando, que es Alonso de Barzana. Alonso de Barzana fue discípulo de San Juan de Ávila, fue el que bautizó y evangelizó a Túpac Amaru I y se opuso con todas sus fuerzas para que el virrey Toledo le decapitase. Entonces, Alonso de Barzana es uno de los que incluso se espera que podría darse una beatificación que se llama equivalente, ¿no? Porque quiere el Papa. O también la hermana Agucha Rivas, que es una hermana del Buen Pastor, martirizada en el vicariato de San Ramón en la época, ¿verdad?, del terrorismo, y que está ya pues lista, ¿no? Porque está muy avanzada la causa. Y otros 40 más. Bueno, muy interesante, porque eso abre de todas maneras un foco de interés que de repente no ha sido del todo repasado por estos días. Bueno, Francisco, el primer papa latinoamericano, usted destaca en este libro, que es un compendio muy interesante, lo recomendamos. Destaca además usted como, por supuesto, es un hecho histórico, el primero que convive con su antecesor. Eso es un al menos en muchos siglos. Efectivamente, ¿no? Porque incluso, claro, la pérdida a veces de la memoria inmediata nos hace olvidar el momento que estaba viviendo la Iglesia cuando Benedicto XVI pues hace la declaración que dimite, ¿no? Entonces fue una sacudida porque eso no se había dado en medio milenio. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Va a vivir en el Vaticano? ¿Va a haber 2 papas? ¿Cómo se le va a llamar? Entonces, hasta tienen que inventar un título. El Papa Emérito. El Papa Emérito. Tenía ya una encíclica para salir, Lumen Fidei. Entonces, el Papa que llega, la asume, ¿qué pasa, no? Entonces, efectivamente, un primer dato histórico singular es que convive, además de una manera, podríamos decir que gozosa, ¿no? Porque Benedicto XVI está en su sitio, como él comentó. Voy a dedicarme a lo que no había tenido tiempo hasta ahora, que es reflexionar teológicamente y sobre todo a orar por la Iglesia. Esa encíclica la van a escribir entre los dos a 4 manos y como él ha dicho, el Papa Francisco, es como tener al abuelo en casa, ¿no? Sin precedentes, para ir redondeando. A ver, los intereses del Papa Francisco en términos, ¿no?, de las encíclicas, de los pronunciamientos, bueno, el Laudato Si, que es sumamente conocido, es la segunda, ¿no?, que él da a conocer, que se dedica al tema del medio ambiente. Y por supuesto hay una visita al oriente del país que tiene mucho que ver, que tiene un significado, ¿no?, muy relacionado con esto. Pero él tiene, yo también veía un motu propio, tiene que ver con blanqueo de dinero y corrupción, que es otro de los grandes intereses, porque en el tema del Consejo de los Cardenales, que es también una novedad que él instaura, se ha pronunciado sobre el tema de la pedofilia y los abusos, ¿no?, en el clero.
mucho sobre el tema de economía y corrupción. ¿Qué mensaje es el que puede traer, para ir terminando, el Papa Francisco al respecto a un país como este, atribulado, como muchos otros, por supuesto, pues por un mal, ¿no? Una lacra de nuestros tiempos, como es la corrupción? No es de nuestros tiempos, pero digamos que, ¿no?, actualizada. Yo creo que desde Adán y Eva, ¿no? ya llega el tema, ¿no? Dice que lo que Pepito no aprendió, Pepe no aprende. Lo que está haciendo ahora Francisco ya lo hizo Jorge Mario cuando era jesuita, y habría que rescatar todo el papel como provincial cuando solamente tenía 36 años, cuando en muchos lugares la Compañía de Jesús llega a perder cerca del 50% de sus miembros, y sin embargo en Argentina van a florecer. Entonces, ese es un gesto y un detalle que hay que tener en cuenta. Eso hizo que le nombren obispo auxiliar, después arzobispo coadjutor, cardenal. Entonces, en ese momento, él ya va a tener una lucha bien decidida contra la corrupción, contra la droga, contra todos los problemas que sacudían y eran fuertes en Argentina. Entonces, esto hace que cuando llegue al papado, él sea él mismo. Entonces, la reforma no solamente es de tipo estructural, sino que la vive en el día a día, No tiene que esperar a una encíclica, a una predicación general, sino que como un sencillo párroco, viviendo en Santa Marta cada día, tiene su homilía de unos 5 o 6 minutos, con 3 palabritas que todo el mundo recuerda. Por ejemplo, la primera intervención, cuando es papa, fue muy sencilla. Habló de San José y dijo que San José lo que hacía era custodiar a la familia de Nazaret, custodiar el medio ambiente, y ahí ya dio un mensaje planetario, ¿no? Y custodiar a la Iglesia y al mundo. Todo el mundo recuerda esto, ¿no? Entonces, junto al día a día, también, como muy bien has dicho, está ese consejo de los 7 cardenales y la sinodalidad que está metiendo en toda la Iglesia, porque sabe que no es el solo, ¿no?, sino que tiene que valerse, ¿no?, de las fuerzas vivas, en principio de los cardenales y de otros agentes, ¿no? Vamos a estar esperando esos mensajes. Les repito, Francisco, el Papa de Todos, es el último libro de José Antonio Benito, una de las muchas citas que tiene, una entrevista que se le hace, ¿no?, cultísimo además, ¿no? Es un Papa muy, muy culto, pero en un momento le preguntan, por supuesto, como argentino, sobre Borges, y le dice: Borges era agnóstico, le dice el periodista, y responde el Papa: un agnóstico que todas las noches rezaba el Padre Nuestro, porque se lo había prometido a su madre y que murió asistido religiosamente. Así que también sabe salir, ¿no?, sin duda, y la tiene muy clara. Muchas gracias, José Antonio Benito, por acompañarnos esta mañana, muy interesante. Se nos quedan, por supuesto, muchos temas en el tintero. Vamos a leer con atención este libro y continuamos. Gracias otra vez por acompañarnos, y continuamos nosotros contándoles ahora que miembros de la policía, Fuerzas Armadas, bomberos y brigadistas de INDECI se movilizarán el 21 de enero con motivo de la misa que oficiará precisamente el Papa Francisco en Las Palmas. El ministro de Trabajo inspeccionó los trabajos en la base aérea.